Hola, 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 ¿cómo están? Qué alegría estar en este nuevo programa de Hablando entre Amigas o Conversando entre Amigas, ¿cierto? Jessica Cho y Janina Miranda acá presente, hablándoles de un tema hoy día súper interesante, Jessica, que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Yanina? Súper bien, feliz aquí de darle paz a la Jessica porque finalmente ustedes saben que ella es la doctora, ¿cierto? Entonces es la que nos habla de todos estos temas interesantes para la salud. Recuerden siempre que ¿de qué se trata este programa? Acá tenemos una científica que nos habla de temas técnicos que a veces nosotros, y yo los represento a ustedes, ciudadanos común y corriente de a pie, ¿cierto? Que a veces no entendemos mucho de las cosas biológicas. Entonces Jessica, desde sus conocimientos técnicos como científica, le explica a una ciudadana corriente como yo, para que podamos entender ciertas situaciones que se presentan en la salud, que a veces no tenemos muy claras ni las causas, por qué se provocan, ¿cierto? Entonces en estos conversatorios podemos dejarlos un poquito más claros. Así que, como siempre, los dejo con la super Jessica que nos va a hablar de este tremendo tema. Sí, Yanina. Hoy día vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares. Estos ocurren, o las enfermedades cerebrovasculares, ¿cierto? Ocurren principalmente porque se tapa alguna de las vías de flujo de la sangre por trombos o por ateromas también, pueden ser ambas cosas. Eh, esta, Nuestra sangre, ¿cierto? Viaja por nuestras venas, nos recorre todo el cuerpo, pero la función principal de la sangre es llevar nutrientes y llevar oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo que lo necesitan. Entonces, cuando nos quedamos de repente con algunas partes de nuestro cuerpo sin circulación, por ejemplo, cuando nosotros nos amarramos, no sé si les pasó cuando eran chicos que se amarraban algún dedo o algo y se les ponía morado y después se les ponía más morado y todo eso, ahí estaban en riesgo de que esas células que estaban ahí se murieran. ¿Ya? Yo lo hice tantas veces, Jessica, perdona, lo hice tantas veces cuando chica, me amarraba con mucha, como era por diversión, como que para ver cómo se me ponía el muro. Sí, sí, muchos de nosotros investigamos eso, pero como somos chicos y nuestras células estaban muy bien nutridas, no teníamos problemas, pero si fuéramos mayores, se pueden generar necrosis e incluso ahí mismo formar trombos, que son los trombos son sangre coagulada, ¿ya? Sangre coagulada, porque las plaquetas detectan que hay un problema de flujo y dicen aquí hay que tapar. Hay que tapar. Entonces se ponen a hacer como una costra, que al final pedacitos de esa costra van tapando las arterias. Entonces eso se puede generar un trombo, por ejemplo, cuando nosotros ya siendo mayores hacemos este tipo de cosas, ojalá que no lo hagan, ¿cierto? Ese trombo puede viajar por la sangre y al entrar en lugares en donde nuestras venitas son mucho más finitas, como por ejemplo el cerebro, taparlo y evitar que la sangre se mueva libremente, y hay algunas personas que con cerebrovasculares quedan vegetales, por ejemplo. Claro, no, terrible. Además, los accidentes cerebrovasculares es la segunda causa de muerte en el mundo. En todo el mundo más o menos se ha cuantificado en un 30% de las personas, de las muertes del mundo son por accidentes cerebrovasculares. Mucho. Es muchísimo. Es un poquito más bajo que la diabetes. Imagínate. Que la diabetes es una pandemia mundial, además. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? Cuando también están los ateromas, ¿ya? Que también son como grasita de las venas, ¿Ya? como que la vena está, o la arteria, ¿cierto? Tiene más grasita, acumulan grasa y esa grasita empieza a ocluir también el paso de la sangre. Ya. Como se empieza a tapar, esa sangre al arremolinarse, lo detectan también nuestras plaquetas que vienen en la sangre, pero que son las encargadas de hacer estas costritas. Ya. Entonces también se pueden generar trombos a partir de los ateromas. Además, que cuando las personas son tienen unas dietas demasiado grasas, ¿cierto? Y de grasas no buenas,
se generan estas grasitas o estos ateromas y se sueltan a veces y salen como completos a taponearlo todo. Oh, Y ahí se pueden generar también ataques al corazón. ah, mira qué complicado. Oye, ¿cuál es esa grasa mala que podríamos mencionar? Bueno, los LDL. Los LDL son grasas malas que participan en todo esto, pero son como cuando ya las células liberan todas estas mugrecitas y todo, pero en general las tiran como al espacio intercelular, Ya. no la tiran a la circulación. Cuando llegamos a estos extremos es porque las células están descoordinadas, se están perdiendo incluso sus uniones entre ellas. Entonces esto se empieza a salir de contexto. Ya, ¿Ya? perfecto. Sí. Oye, Jessica, y claro, porque en el fondo uno dice, ya, yo te pregunto cuáles son las grasas malas y tú me contestaste inmediatamente los LDL, Los ¿cierto? LDL. Sí, bueno, LDL. esas son las partículas que nosotros tenemos. A ver, ¿cómo te lo explico? Las grasas tienen dos cabezas, digamos, una parte que es lipofílica, que va al medio, y la hidrosoluble, que va por afuera, Ujú. ¿cierto? Y se mueve todo por el agua, Claro. ¿ya? Entonces, cuando se juntan las grasas se ponen como que se forma una bolita, Ujú. ¿ya? Como si fuera una celulita, pero no es de celulita, es solo una molécula de grasa, que son todas estas cabezas hidrosolubles para afuera, y la parte de adentro es la grasa, la parte liposoluble, Ujú. ya lo que se disuelve en grasa. Entonces, esas partículas, cuando son grasas buenas, son las HDL. Claro, ya. Y HDL. Y nosotros tenemos algunas proteínas, se insertan en estas moléculas Ujú. y las ordenan, como que dicen, ya, estas son las HDL y tienen estas proteínas, y las LDL son otras grasas y tienen otras proteínas. Entonces nuestro organismo las clasifica y las transporta de esa forma en la sangre. Mira, es tan inteligente el sistema humano, el organismo humano en realidad, que siempre que la Jessica me habla de estos temas, yo como que la escucho con mucha atención, porque la verdad es que es un mundo, en verdad, Sí, literalmente. no, un sí, hay mundo. mucho que aprender. Sí. Hay mucho que aprender. Y bueno, en el fondo, y cuando siempre hablamos de estas grasas y todo el tema, qué importante es poder hacer esta diferencia, esta como separación de que hay grasas buenas y grasas malas, porque nosotros necesitamos consumir grasas buenas que provienen del omega, ¿no? Sí. Del omega 3 en general, y también las otras grasas malas a veces también las traemos de nuestra dieta, ¿no? De Sí. las comidas que vamos eligiendo, por eso es tan importante elegir al momento de alimentarse, elegir bien. Y no se trata de comer menos, sino que comer mejor. Exactamente, exactamente. Sí, el omega 3, por ejemplo, es un tipo de grasa buena. También, a ver, cuando nosotros nos formamos en el vientre de nuestra mamá nos pasa omega 3, ¿ya? Nos pasa sus omega 3, lo que ella consume, y nos ayuda a que nosotros vayamos dividiendo nuestras células. Todas nuestras células son formadas por un núcleo, luego viene un citoplasma, que es como toda la maquinaria en donde están nuestras enzimas, en donde están nuestras proteínas que van sensando qué es lo que pasa por afuera, pero están cubiertas con una membrana. Y esa membrana tiene que tener una cierta, bueno, son fosfolípidos, es una doble membrana de fosfolípidos, unos fosfolípidos que están hacia afuera, otros hacia adentro, y forman una barrera, ¿ya? Al exponer su cara liposoluble, el fosfolípido al medio de esta membrana, separa el espacio acuoso entre el que está fuera de la célula al que está adentro. Y para eso también hay proteínas que están insertas en esta membrana, que tienen algunas caras y liposolubles, por supuesto, para que sean afines, para que estén insertas y no se muevan. O sea, se pueden mover lateralmente, digamos, pero que no se salgan de la membrana. Y estas proteínas están cruzando esta membrana. Entonces, lo que hacen es sensar lo que pasa afuera y lo que pasa adentro.
Pero para que estas proteínas se vayan moviendo, para que vayan encontrando todo lo que va dentro de la célula y la célula vaya haciendo su función, porque tenemos células de distintos tipos. Para que hagan todo esto, esta membrana tiene que ser flexible, tiene que ser variable. Y para eso nosotros necesitamos ácidos grasos insaturados, que se insertan también en esta membrana. Hay algunos, por ejemplo, en nuestra membrana también nosotros acumulamos el colesterol. Y el colesterol se ha demonizado un montón, Sí. pero igual nosotros necesitamos algo de colesterol. Son los Pero- excesos al final, Son los de exceso, los claro. malos. Exacto. Si usted tiene poquito colesterol, ese colesterol se inserta en la membrana y le da flexibilidad. Pero si tienen, lo mejor es que tenga ácidos grasos insaturados como los omega 3 y los omega 6. Todos estos ácidos grasos insaturados le dan flexibilidad a la membrana, y los omega 3 se ha demostrado de que nuestras madres, cuando nos tienen en su guatita, producen omega 3 para nosotros, ¿ya? Y es la única persona, Claro. que genera omega 3 en la raza humana, digamos. Es como, es el único momento en que nosotras las mujeres generamos Producen omega 3. Sí. Mira qué interesante. Exactamente, y es para los niños. O sea que yo nunca he producido omega 3. No tengo hijos. Exactamente. Pero el omega 3, o sea, si la mamá, sobre todo durante su embarazo, puede consumir omega 3, o sea, le va a ayudar un montón, porque ella no se va a quedar sin omega 3. Claro. ¿Ya? El omega 3 lo encontramos en granos, lo encontramos en peces, lo encontramos muy ricos en peces, son muy ricos en peces. Pero, por ejemplo, se encuentra en los frutos secos oleosos. Ya. ¿Ya? Como las nueces. Exacto, porque si ustedes se van a comer frutos secos como las pasas y los dátiles, no van a tener omega 3, Ah, les digo ya. al tiro. Más dulce, ahí vamos a tener Sí. más carbohidratos, ¿no? Sí, van a tener azúcar. Claro. Pero bueno, el fruto seco también tiene harto fruto seco oleaginoso. Tiene, sí, como las nueces, las almendras y todo eso también tienen omega 3. Pero igual es muy bajita su cantidad. Lo que nosotros necesitamos consumir al día es un montón de omega 3, y eso lo sacaríamos comiéndonos unos 2 trozos de pescado al día. O sea, la comida del almuerzo y la de la tarde. Yo conozco mucha gente que come pescado todo el día, pero la verdad es que no. O sea, come un día a la semana. Sí, yo no conozco a nadie que coma 2 veces pescado al día, a nadie, o sea, de No. verdad ahora que tú me dijiste, trato de pensar. Mi hijo nomás, porque yo soy pescado, porque como come poquito, es chiquitito, mi hijo tiene 2 años, tiene sus 2 comidas. Pero el resto de los mortales, la verdad es que no comemos pescado 2 veces al día. Y menos, yo te diría que incluso una vez a la semana es mucho. Y entonces por el tema que estamos hablando hoy día, ¿cierto? Del accidente cerebrovascular, es ultra recomendable complementar nuestra dieta diaria con omega 3. Exactamente, porque a medida que nosotros vamos aumentando nuestra edad, el omega 3 se va perdiendo. Y solo lo podemos recuperar en la dieta, en nuestra dieta diaria. Y lo que va a hacer el omega 3, al prestarle movilidad a las proteínas de la membrana y todo eso, va a hacer que todas las células funcionen mejor. Y por lo tanto, no van a... además tienen efectos también antiinflamatorios. ¿Y qué es lo que hacen? Evitan los trombos, evitan los problemas de circulación, ¿cierto? Y por lo tanto también van a evitar los ateromas. Evita que los ateromas se suelten. Ah, perfecto. Entonces también el omega 3 es un súper aliado para el funcionamiento de nuestras células, mientras además previene enfermedades. Qué interesante. Tremendo tema, en realidad. O sea, ahora nos queda un poquito clarito por qué se forman estos accidentes o por qué se causan estos accidentes cerebrovasculares, Claro. ¿cierto? Y cómo los podemos prevenir, si eso es lo importante al final, porque conocemos la causa, ¿cierto? ¿Por qué generamos esto? Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ahora que ya tenemos la información, debiésemos pasar a la acción.
Exactamente. Nosotros tenemos en Oriflame un omega 3 que es único. Es único porque, para empezar, también estos ácidos grasos omega 3 uno los podría sintetizar, ¿ya? Pero al sintetizarlos puede quedar con muchos residuos de otros químicos con los que se realizaron las reacciones químicas para poder obtenerlo. Y estando tan rico en los peces, muchas personas obtienen, muchas compañías a lo largo del mundo obtienen estos omega 3 de los peces. El problema ambiental que tenemos hoy en día es que nuestros peces reciben todas las aguas de las grandes ciudades, de nuestra forma de vida, de la minería, por ejemplo, también. Por más que se han hecho esfuerzos en limpiar estas aguas de relaves o qué sé yo, igual llegan de una u otra forma al mar y está lleno de metales pesados. Los peces, mientras más grandes, más metales pesados tienen porque tuvieron más en contacto con estos metales pesados. Por lo tanto, les pueden sacar mucho omega 3. Y hay muchas compañías que toman peces del mar para hacer esto. Oriflame también lo toma del mar, Sí. pero lo toma del mar sueco, en donde está ya de por sí. En Europa está muy reglamentado las aguas residuales que van al mar. Y segundo, los peces son pequeños, son todos pequeñitos, son peces azules pequeños, y luego de extraerle su omega 3, lo que se hace es una purificación en 5 pasos, en los cuales se retiran todas las moléculas extra que pueden causar daño. Por ejemplo, también el pez apenas muere, el pez junta una proteína que se llama putrescina, que es la de la putrefacción, pero sí, no sé, el pez siempre tiene olor a putrefacción, porque apenas se muere empieza a pescado. Tiene el olor a pescado. Eso le da. Está viendo a pescado. Eso le da. Y esa proteína es la mayor causante de la gente cuando tiene alergia. Mira. Cuando tiene alergia al pescado y los mariscos es porque esos mariscos también estuvieron en contacto con peces muertos. Entonces absorben la putrescina. Entonces esa putrescina, ahora no digo que sea la única proteína con la que les da alergia a la gente, pero es una de las más comunes. Claro, una de las. De las más comunes. Entonces la gente, a mí me ha tocado de que yo he tomado omega 3 de Oriflame, y mi marido, que es alérgico a los pescados y mariscos, es alérgico tremendo. O sea, de hecho, hasta si yo corto con el mismo cuchillo el pescado y luego le corto el bistec a él, le da alergia por contaminación cruzada. Entonces, a ese nivel de alergia. Y él toma el omega 3 de Oriflame sin ningún problema. Oye, qué maravilla es eso. Sí. Porque Javier debe estar feliz de poder consumir omega 3 sí. y no teniendo que comer pescado. Exactamente. Exactamente, la gente que es alérgica a los pescados y mariscos, ¿de dónde saca el omega 3? Exacto. Mira qué buen dato para ti que eres alérgica. Así que pruébalo de todas formas, porque uno nunca ¿Cómo sabe. empezó a probarlo Javier? O sea, consumió inmediatamente una cápsula, la pinchó y de a poquito. No, la tomó. La tomó, una cápsula. Una cápsula. Empieza con una cápsula, si eres alérgico, empieza con una cápsula y ve un poco, observa cómo se desarrolla, si te provoca alguna alergia, qué sé yo, y después vas aumentando dependiendo de la dosis que se necesite tener en el día. Pues, si de repente hay personas que tienen condiciones de salud medias deterioradas, claro, digamos, ¿cierto? O complicadas, claro, van a necesitar más omega 3, pero si tú eres una persona normal en términos de que no tienes alguna enfermedad declarada, qué sé yo, como la Jessica, como yo, con 2 cápsulas al día estamos bien, porque es necesario igual darle la dosis diaria a tu organismo. Y en Chile existe estudios de que dice que las personas acá en Chile tenemos un déficit pero terrible de omega 3, terrible, a pesar de que tenemos la tremenda costa en todo Chile, pero consumimos re poco pescado. Exactamente. Así es que, bueno, eso, Jessie, ¿sí? Eso fue entonces nuestro programa de hoy día. Como siempre, pues Jessica, un agrado escucharte, realmente es maravilloso. Qué bueno que me escuchen. Véanme, déjenme sus comentarios, por favor, y si tienen más dudas, me hablan nomás
por donde vean este video. Vamos a estar atentos a contestar. Así es, así que nos vemos en un próximo capítulo de Conversando entre